Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cuando Donna cruzó la puerta, Esteve parpadeó, y luego parpadeó de nuevo. El primer parpadeo fue causado por la sorpresa de verla allí, el segundo fue provocado por su expresión. Algo en la forma en que mantenía su postura erguida, con la barbilla temblando, le hizo pensar en la muerte y en los pelotones de fusilamiento. El estómago de Esteve se revolvió de miedo, y el vello de la nuca se le erizó al ver cómo Donna intentaba formar palabras. La tensión era palpable. Comenzó a levantarse, con la intención de correr hacia ella y abrazarla, pero algo en su lenguaje corporal congeló sus músculos, tan rígidos como la primera vez que tuvo que lanzarse de un avión en perfecto estado. Involuntariamente, dando voz a su mayor temor, preguntó suavemente, ¿los niños están bien? Te engañé con Gil, logró decir finalmente con una voz tensa, escupiendo las últimas palabras con un veneno increíble. Sus ojos, que habían estado revoloteando por la habitación, cayeron al suelo, y Esteve se encontró, incongruente, mirando sus manos apretadas en lugar de su rostro, que valientemente luchaba contra las lágrimas. Esteve se preguntó cómo y por qué seguía en pie, debería haberse desplomado junto con el resto del mundo. Sin embargo, mientras permanecía de pie, se asombraba. Había escuchado las palabras, entendía lo que significaban, pero no tuvo ninguna reacción, menos que si ella hubiera dicho, está a punto de llover, mucho menos que si hubiera dicho, alguien rayó mi coche en el estacionamiento. Nada. No había nada allí. Donna acababa de decirle que su vida había terminado, y no podía encontrar una respuesta. La parte analítica de su cerebro buscaba una señal de que su cuerpo seguía vivo. No entraba aire en sus pulmones. Sus ojos registraban a una mujer frente a él, y sus oídos escuchaban a esa entidad emitir un sonido que su cerebro consciente identificó como un sollozo desolado. ¿Podría un ser humano hacer un sonido así? Un sonido tan desolador que su humanidad le exigía ofrecer consuelo a un alma tan atormentada. Está intentando chantajearme con estas fotos, para convertirme en algo terrible, dijo ella, con la voz quebrándose. Esteve parpadeó, luego volvió a parpadear, mientras las imágenes que caían de su mano parecían congelarse en el aire, como en una de esas escenas de trucos en las películas. Pareció examinar esas horribles imágenes durante toda una vida, por una eternidad. Luego su mente buscó alguna manera de huir de esas imágenes intolerables, alguna forma de destruirlas. Incapaz de lidiar con la realidad que se le presentaba, la parte primitiva de la personalidad de Esteve buscó una manera de cambiar la realidad. Sobrecargado de estímulos, perdió la noción de su entorno. Aún así, la parte civilizada de su cerebro continuaba buscando una solución moderna, una forma aceptable de cambiar ese nuevo y desagradable mundo. Mientras ese proceso se llevaba a cabo, la parte primitiva de su cerebro ya había dado con una solución, la presencia de Gil en este mundo ya no era deseable. Eliminarlo eliminaría una fuente del dolor. Mientras marchaba junto a la entidad que sollozaba en su oficina, la parte civilizada de su cerebro se horrorizaba al escucharse decir a Darlene, llama a tu hermano. Dile que envíe al forense a la oficina de Gil. Dile que no se apresure. Me encargaré de cualquiera que intente detenerme, así que no te preocupes. La entidad que había sido su esposa intentó abalanzarse sobre él. Se aferró a su brazo, suplicándole, y esa visión le repugnó. El cerebro primitivo contempló la posibilidad de eliminarla también, pero la parte civilizada reconoció que estaba perdiendo el control, descendiendo a la locura. En una acción decidida, logró establecer límites para sus pensamientos salvajes. En lugar de recurrir a la violencia irracional, solo dijo suavemente, vete, con una voz tan fría que podría romper acero como si fuera vidrio. El cerebro primitivo lanzó un último golpe. Si vuelvo a verte o me entero de que te has acercado a mis hijos, te haré desear no haber nacido jamás.
deshaciéndose de la entidad que sollozaba, marchó hacia su camioneta. Al entrar, alcanzó el compartimiento entre los asientos y sacó su Glock de 9 milímetros. Esteve solía llevar grandes cantidades de efectivo para pagar a sus trabajadores de construcción, quienes preferían su sueldo en efectivo, por lo que tenía licencia para portar la pistola. Mientras verificaba su funcionamiento, se sentía bien en su mano. Al encender su vieja camioneta, comenzó el viaje de 5 minutos hacia la oficina de su ex mejor amigo. Fue el acto completamente mundano de detenerse en un semáforo lo que dio tiempo a que el cerebro civilizado de Esteve recuperara el control. Una simple pregunta que se hizo lo dejó perplejo: ¿por qué ese gusano necesitaba morir? ¿Era porque intentaba chantajear al amor de su vida? Esteve se había negado a escuchar los rumores sobre ese tipo de comportamiento por parte de Hill antes. ¿O eran las imágenes que habían caído de la mano de Donna, imágenes que la mostraban en situaciones comprometedoras, imágenes que exponían su necesidad, su deseo, su traición? Su mente se apartaba, incapaz de lidiar con esos pensamientos. Sin embargo, cuando el semáforo cambió a verde, Esteve se detuvo a un lado y comenzó a pensar. Casi de inmediato, supo que, si bien podía actuar y sanar, no era un asesino a sangre fría. Sentado allí, planeando, la sangre de Esteve se enfrió mucho. Reexaminando las imágenes grabadas para siempre en su memoria, se dio cuenta de que eran imágenes fijas de varias cámaras de seguridad. La nueva oficina de Hill estaba equipada para grabar eventos de manera encubierta. No le tomó mucho tiempo formular un plan. 2 minutos después de reiniciar su camioneta, llegó a la oficina de Hill, completamente en control, sabiendo lo que iba a hacer. Se aseguró de que nadie pudiera ver el arma debajo de su camisa mientras pasaba junto a la secretaria de Hill. Hill estaba haciendo algo detrás de su escritorio cuando Esteve abrió la puerta de un golpe tan fuerte que casi se rompió al golpear la pared. El sonido reverberó por la ahora silenciosa oficina como un disparo, y cuando la puerta se cerró de nuevo con un clic detrás de él, Esteve sacó su arma y observó cómo la sangre desaparecía del rostro de Hill. El sonido de la orina golpeando la alfombra fue seguido por el mal olor del miedo cuando los intestinos de Hill se soltaron. Con una voz más fría que el nitrógeno líquido, Esteve dijo: «Enciende tus cámaras. Te voy a dar 30 segundos para grabar un mensaje para Nancy y los niños antes de que arregle esto. Si lo haces como un hombre, lo haré rápido. De lo contrario, te haré lamentar lentamente el día en que me conociste». Hill parecía un personaje de dibujos animados, revoloteando por su oficina, buscando alguna vía de escape. Esteve levantó el arma. «Si no quieres despedirte de tus hijos, me aseguraré de que todos sepan qué cobarde fuiste». Desesperado, Hill se dio cuenta de que hacer la grabación podría darle tiempo, y el tiempo era su única esperanza. La cinta incriminatoria de Donna estaba justo encima de las demás que había estado acumulando para protegerse, en caso de que ella siguiera adelante con su amenaza de ir a la policía. Manteniendo las manos a la vista, activó el sistema que le había hecho ganar tanto dinero, un esquema para explotar y manipular a mujeres para sus clientes, y luego chantajear a esos clientes para obtener más negocios. No podía creer que Donna lo estuviera destruyendo, siempre había sido una amiga. Buscando desesperadamente un mínimo de simpatía y más tiempo, Hill comenzó una despedida llorosa y manipuladora para su esposa e hijos. Después de poco más de 1 minuto, mientras él esperaba que su estrategia funcionara, la voz de Esteve, más fría que las profundidades del abismo, interrumpió: «Despídete. Voy a dejar que ruede unos segundos, para que no tengan que ver el resto si no quieren». Cada onza de miedo restante recorrió el cuerpo de Hill. «Por favor», balbuceó, la palabra casi irreconocible en su voz estrangulada por el terror. «Por favor, haré lo que sea». Increíblemente, la voz de Esteve se volvió aún más fría. «Podría haberte perdonado por acostarte con Donna en un momento de pasión, pero intentaste forzarla a algo despreciable.
Sintiendo una posible salida, Gil imploró: no, nunca haría eso a Donna. Solo la quería otra vez. La amo, de verdad, la amo. La voz de Esteve, ahora más fría que el cero absoluto, replicó: ¿no estás chantajeando a otras mujeres para tu negocio? Incapaz de negarlo, con la evidencia esparcida por su escritorio, Gil se aferró a los últimos vestigios de esperanza. No, lo hago. Tengo media docena de ellas, por eso no necesito a Donna para eso. Mira, tengo las cintas de ellas justo aquí. Donna es especial. Me conoces, Esteve. No soy como tú, no puedo controlarme, y Donna es la mejor mujer que conozco. Lo siento mucho, Esteve, realmente perdí la cabeza. Cuando ella no quiso continuar, pensé que podría usar las fotos. No puedes culparme. Esteve permitió que un poco de incredulidad se filtrara en su voz, dejando que el frío se calentara hasta llegar a lo meramente ártico. ¿Juras que eso es cierto? ¿Juras, libremente, como si esto fuera un tribunal, en público, donde todos puedan escucharte, que no pretendías chantajear a Donna porque ya tenía suficientes mujeres bajo control? La esperanza, que siempre renace, empujó a Gil a jurar por todos los valores conocidos por el hombre. Prometió que diría lo mismo desde los escalones del tribunal y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Ni siquiera se detuvo cuando escuchó acercarse las sirenas y seguía en pleno modo de confesión cuando la policía anunció su presencia. La voz de Esteve resonó como un látigo. Gil, sal ahí antes de que cambie de opinión. Cuando Gil abrió la puerta de su oficina para huir, Esteve se aseguró de que Gil lo viera esconder el arma en el escritorio. Corriendo hacia los brazos de la policía, Gil gritó: «Ha escondido el arma en mi escritorio, arréstenlo, está intentando matarme». Esteve se dirigió al oficial y dijo con voz calmada y normal: «Creo que está teniendo un colapso nervioso. Llamó a mi esposa y dijo que iba a suicidarse, así que me apresuré a venir aquí, solo para encontrarlo con mi arma en la cabeza». Gil estaba frenético. «Está mintiendo, lo tengo todo en cinta, iba a matarme, pueden verlo todo». La sonrisa mortal en el rostro de Esteve detuvo a Gil en seco. Acababa de eliminar cualquier posibilidad de que la cinta fuera admisible en su propio juicio. En ese momento, Mike, el hermano de Darlene, entró. Tomó la escena rápidamente y escuchó mientras su sargento resumía la situación. Mirando fijamente a Esteve, dijo: «Voy a tener que arrestar a los dos. ¿Dónde está el arma?» Esteve, completamente relajado, respondió: «La puse en el cajón central. Está descargada, pero no quería poner nerviosos a tus chicos. Las balas están en mi camioneta. Vas a querer ver la cinta». Mike, sin dejar de mirarlo, dijo: «Darlene me llamó y me contó lo que está pasando. Le dije que contactara a tu abogado, debería estar aquí en cualquier momento. ¿Hay algo que quieras decir antes de leerte tus derechos?» Esteve devolvió la intensa mirada. «No estoy seguro de haber cometido algún crimen, pero sé que tienes evidencia en esa cinta que acaba de entregar que lo enviará a prisión por mucho tiempo. Solo pido que, si pago la fianza, te asegures de que mi esposa no esté cerca de mí ni de mis hijos». Mike entendió lo que Esteve realmente estaba pidiendo, que la grabación de su esposa no llegara a sus hijos. Había tanto dolor y hostilidad en la voz de Esteve que Mike estuvo tentado a decir algo, pero Esteve no parecía tener ánimo de escucharlo. Horas más tarde, Esteve salió de la cárcel buscando su camioneta. Darlene y su esposo, Bill, uno de los capataces de Esteve, lo estaban esperando. Bill había llevado la camioneta de Esteve desde la oficina de Gil y viajaría a casa con Darlene, quien había pagado su fianza. Al final, no se habían presentado cargos todavía. El fiscal había visto el video grabado en la oficina de Gil y concluyó que necesitaba presentar el caso ante un gran jurado para buscar una acusación formal. En privado, le dijo a Esteve que se sorprendería si el gran jurado no lo acusaba,
pero le agradecía si se mantenía en contacto. Mientras Esteve, acompañado por Darlene, caminaba hacia su camioneta, su mente estaba tan enfocada en lo que había pasado con Gil y en salir de la cárcel, que no había pensado en Donna ni en sus hijos. Darlene le tocó suavemente el brazo mientras él abría su vieja camioneta. Mi cuñada Pat está con tus hijos en nuestra casa. Donna no está en casa, pero está desesperada por hablar contigo. ¿No crees que sería un buen momento para dejar que te vea? Las imágenes de lo ocurrido más temprano cruzaron por la mente de Esteve, y el dolor lo golpeó como una ola. De repente, sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones y no podía respirar. Su pecho se sentía como si lo apretaran cada vez más fuerte. Al principio, pensó que era solo el dolor emocional, pero luego se dio cuenta de que sentía como si alguien le hubiera golpeado el pecho con un mazo. El dolor era tan intenso que lo paralizó. Agarrando el brazo de Darlene, consciente de que estaba muriendo, logró jadear: no la dejes acercarse a mí, ella me ha matado. El mundo de Esteve comenzó a oscurecerse, como en un viejo dibujo animado, y su último pensamiento fue: ¿dónde está el túnel de luz? En las sombrías ruinas del mundo de Donna, solo quedaba una ventana de esperanza, una única puerta de regreso al mundo del color y la vida. Pero bloqueando el camino, como un liniero de fútbol americano, estaba el esposo de Darlene, Bill. El pensamiento racional había abandonado a Donna cuando recibió el mensaje de voz de Darlene en su habitación de hotel: Esteve ha tenido un infarto masivo. No creen que sobreviva. No vengas al hospital, pero quizá quieras preparar los papeles legales. Tenemos a los niños aquí. Él no quiere que estés. Donna no había procesado completamente el mensaje, lo único que escuchó fue que el centro de su vida podría estar muriendo. Apenas notó cómo su visión se reducía al tamaño de 2 alfileres. Su cerebro filtró todo lo que no estuviera relacionado con llegar a Esteve. Estaba tan enfocada que ni siquiera se había preguntado por qué su esposo había sufrido un infarto. De alguna manera, había logrado conducir su nuevo BMW hasta el hospital, pero lo dejó estacionado en la acera, con la puerta abierta y el motor encendido. No se detuvo a pensar en sus hijos, que normalmente eran el centro de su mundo. Pero Esteve era su sol, la fuente de todo. Los niños crecerían y se irían, pero Esteve era el centro. Su visión se estrechó aún más, y cuando se acercó a Bill, que estaba haciendo guardia afuera, dijo: Bill, ahí dentro está Esteve. Tengo que verlo. No puedo dejar que muera. La respuesta de Bill fue fría. Lo que tú quieras no importa. La única manera de que entres ahí es con la Guardia Nacional usando bayonetas. Lo has matado, y sus últimas palabras fueron para mantenerte alejada. Eso es lo que voy a hacer. Lo que sucedió después fue como algo sacado de una comedia slapstick. Donna corrió hacia la puerta, y Bill, como un policía de tránsito, extendió su mano. Donna, sin notar las señales de suelo mojado, chocó contra él. Su empujón la hizo perder el equilibrio y, con un grito agudo, cayó al suelo duro. Mientras yacía allí, en un desordenado montón, luchando por mantenerse consciente, pudo escuchar la voz enfurecida de Bill gritando: «Enfermera, que alguien venga a ayudar, mi amigo va a morir en paz». El dolor de sus palabras la hirió mucho más que la caída misma, y a medida que su mundo se oscurecía, sucumbió a la inconsciencia. Cuando despertó en una cama de hospital, el suave pitido de los monitores llenaba la habitación. Se sentía sorprendentemente bien, pero no tardó en darse cuenta de que su sensación de bienestar era artificial. Alguien le había dado medicación para calmarla. Le tomó un momento recordar a Esteve y por qué podría haber sido sedada. La furia creció dentro de ella, al menos tanto como lo permitían las drogas. Su esposo podría estar muriendo, y no tenían derecho a adormecer sus emociones. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar completamente esa ira,
la verdadera razón de su ataque al corazón le inundó la mente. Estaba agradecida por cualquier cosa que atenuara su conciencia. Lloró, aunque sus sentidos estaban embotados. Un grano de resentimiento comenzó a formarse dentro de ella. Esto no era justo. Se arrepentía profundamente de lo que había hecho con Gil, más de lo que se había arrepentido de cualquier cosa en su vida. Haría casi cualquier cosa para enmendarlo. Pero no había sido tan importante, ciertamente no lo suficiente como para quitarle a Esteve, para arruinar su vida. Un error fugaz y sin sentido no debería tener el poder de destruir todo su mundo. La reacción de Esteve parecía desproporcionada. Lo que ella había hecho no significaba nada, solo había sido un momento de debilidad, un lapsus de juicio que nunca volvería a ocurrir. Esteve tendría que perdonarla. ¿Pero qué pasaría con los demás? ¿Podrían alguna vez olvidar lo que ella había hecho? Incluso a través de la neblina de la medicación, el corazón de Donna dolía mientras contemplaba la posibilidad de que su mundo pudiera terminar por algo tan trivial. Solo había sido un breve lapsus, un error, pero las consecuencias podían ser devastadoras. El desprecio y el desdén de Bill pesaban sobre ella. Él sabía lo que había hecho, y la despreciaba por ello. Quería suplicarle comprensión, pero ¿cómo podría explicar algo que ni ella misma comprendía del todo? No había pensado en cómo explicar sus acciones, y ahora sacudía la cabeza con incredulidad. Algo tan catastrófico no debería provenir de un momento breve y sin sentido. Entonces, otro pensamiento la golpeó. ¿Por qué quería correr hacia Bill en lugar de Esteve? El vacío en su pecho amenazaba con consumirla por completo al considerar la posibilidad de una vida sin Esteve. ¿Y si él ya había muerto, sin saber lo poco que significaba ese momento para ella? El pensamiento de que quizás no tendría la oportunidad de arreglar las cosas era insoportable. Las lágrimas corrían por su rostro y los sollozos sacudían su cuerpo mientras enfrentaba las sombrías ruinas de la vida que una vez había valorado. Abrumada por el dolor, la medicación finalmente la venció y cayó en el sueño. Mientras tanto, Esteve había estado en un vacío sin vida, buscando alguna luz. Escuchó un grito. Donna lo necesitaba. No podía ignorar su llamado de auxilio. Su voz se convirtió en un faro que lo guiaba fuera de la oscuridad. Se sintió atraído hacia la luz, incluso cuando alcanzaba el borde de la conciencia. Pero cuando vio la devastación de su vida, el dolor y la traición amenazaron con arrastrarlo de vuelta a la acogedora oscuridad aterciopelada. Justo cuando estaba a punto de dejarse ir nuevamente, otra voz lo llamó. «Papá, papá, ¿puedes oírme, enfermera? Algo está mal. Por favor, papá, aguanta». Las voces de sus hijos atravesaron la oscuridad, tirando de él hacia la luz dura e implacable. Aunque la luz era dolorosa, sus hijos estaban allí, y no podía abandonarlos. Lentamente, Esteve abrió los ojos. Donna, aturdida y desorientada, escuchó la voz de su madre chismorreando cerca. Esteve va a recuperarse. Finalmente reaccionó. Le pusieron 3 stents para abrir la arteria. ¿Sabías que estaba 100% bloqueada? Esa arteria lleva casi la mitad de la sangre al corazón. Los doctores la llaman la asesina de viudas, pero Esteve tuvo suerte. Al menos en hombres muy activos que hacen ejercicio, se forman capilares alrededor del bloqueo como ocurrió en su caso, pero aún así estaba al borde de un infarto. ¿Quién lo hubiera sabido? Solo tiene 42 años, tiene el colesterol bajo, ni siquiera 1 kilo de sobrepeso, ningún indicador, solo mala genética. Fue la gracia de Dios que alguien estuviera allí cuando colapsó. La RCP lo mantuvo con vida hasta que los médicos pudieron hacer algo. Mira, ya te he dicho que no sé toda la historia, solo que Donna colapsó cuando llegó aquí, y que ella y Esteve están teniendo algún tipo de pelea.
Los padres de Esteve tienen a los niños, y voy a ir a verlos tan pronto como el sedante de Donna se le pase y pueda hacerle algunas preguntas. No le pasa nada, solo se desmayó, como una heroína en una película muda. Como estaba en el hospital, lo trataron como histeria y la doparon, para evitar demandas, sin duda. Mira, tengo que irme, está empezando a moverse. ¿Donna? Donna, ¿estás despierta? Donna se preguntó si podría engañar a su madre, no creía poder enfrentarse a ella en ese momento. Al escuchar que Esteve estaba bien, se sintió eufórica, pero la plena comprensión de su situación la aterrorizaba. Se preguntó si habría alguna manera de esperar hasta después de hablar con Esteve para contarle todo a su madre. No había sido una infidelidad, solo un terrible error. Donna, nunca lloras dormida, así que sé que estás despierta. Sé toda la historia. Esto se va a tener que manejar con mucho cuidado o vas a perder tu matrimonio. Necesitas tomar control antes de que Esteve te cierre la puerta de su vida. No tienes mucho tiempo. Lo van a sacar de recuperación pronto, y necesitas estar allí cuando baje de los medicamentos. Donna extendió los brazos como lo hacía cuando era muy pequeña, y su madre la sostuvo, tal como solía hacerlo. La fuerza de su madre la reconfortaba, como siempre lo había hecho. Cuando Donna pensó que podía controlar su voz, finalmente dijo, «Mamá, sé que me equivoqué, pero esto no debería ser el fin del mundo». Lágrimas de autocompasión se formaron y rodaron por sus mejillas. Su madre, adoptando sin esfuerzo su papel habitual, dijo, «Donna, no te criamos para ser una niña llorona. Te enseñamos a mantenerte firme y enfrentar el mundo de frente. Nunca has retrocedido ante los problemas, y no voy a permitir que lo hagas ahora». Las palabras no fueron suavizadas por su tono. Había ira y decepción en su voz. Donna respiró hondo. Huir sería mucho más fácil, pero su madre tenía razón, no podía hacerlo. Aunque pudiera dejar a sus hijos, no podría abandonar a Esteve. Sería como dejar una parte de sí misma atrás. Tenía carácter, y ahora era el momento de usarlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se lucha cuando sabes que has cometido un error? ¿Sabes por qué engañaste? La cabeza de Donna giró tan rápido que por un momento pensó que su madre la había abofeteado. Suspiró de nuevo, pero esta vez fue diferente, un sonido que significaba que había aceptado que ya no podía posponer esto. No es que realmente engañara, quiero decir, no lo sé. Nunca fue mi intención. Fue casi como si no estuviera realmente allí. Nubes de tormenta se formaron en el ceño de su madre, y relámpagos brillaron en sus ojos. Donna Elizabeth Truman Bellows, no te atrevas a decir algo así a Esteve. Es lo mismo que decir que lo harás de nuevo si las circunstancias son las adecuadas. Sabes perfectamente por qué lo hiciste, y más te vale poder explicarle por qué nunca volverá a suceder. El rostro de su madre se volvió implacable. Tienes que mirarlo a los ojos y decirle que no lo disfrutaste, que Gil no fue mejor amante tampoco. Pero lo más importante, tienes que hacerle creer que puede volver a confiar en ti. Donna estaba atónita. Su madre nunca había hablado tan francamente sobre estos temas antes. Habían hablado de cosas íntimas, pero siempre con sutileza. Esta franqueza obligó a Donna a responder con la misma claridad. Fue emocionante y halagador que Gil me deseara tanto. Era tan apasionado, me hacía sentir especial, necesitada. Lo deseaba, pero una vez que empezó, no fue lo que esperaba. Mi mente estaba en ello, pero mi cuerpo dejó de responder. Él terminó rápido, y cuando lo hizo, se acabó. Fue mentalmente emocionante, pero no fue bueno. Me sentí tan culpable cuando llegué a casa. Deseaba a Esteve más que en años, pero no pude. No le iba a dar menos que mi yo completo.
Ya había decidido que nunca haría algo así de nuevo, mucho antes de llegar a casa. Donna se detuvo para controlar sus emociones, pero un sollozo se le escapó. Oh, mamá, no significó nada. No quería que pasara. La voz de su madre resonó. Sí significó algo, Donna. Significó que no honraste tu matrimonio, a tu esposo, ni a tus hijos. Donna sintió un destello de resentimiento antes de que la verdad la golpeara. Miró a su madre, con la voz suave pero firme, ya no la voz de una niña. ¿Alguna vez te desviaste? La expresión de su madre se suavizó, su amor era evidente. No. Hubo momentos en los que estuve cerca, pero no y hasta donde yo sé, tu padre tampoco lo hizo. Eso no significa que todo lo que sé sobre infidelidades lo haya aprendido en revistas para mujeres. Sabes que la gente siempre me ha llamado, querida Abby, porque puedo guardar secretos. No voy a tener que ir a juicio para ver a mis nietos, pero te advierto, si tengo que elegir entre tú y ellos, será una decisión muy difícil. Así que no arruines esto. Donna ya no estaba llorando, solo explicando los hechos, pero el dolor se intensificó. Dios mío, ¿cómo pudo soportarlo? Usando años de experiencia y disciplina, logró controlarlo, permitiéndole funcionar. Cuando su madre vio que había recuperado el control, dijo, bueno, eso es fácil. Steven no te mantendrá alejada de los niños. No podría hacerlo ni aunque quisiera, y sabes que no lo haría. Solo dijo lo que sabía que más te lastimaría. De alguna manera tienes suerte de que esté enfermo. Eso te da una forma de volver a él que tal vez no hubieras tenido. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó Donna. Steven necesita ayuda, y puedes decirle que, aunque rompiste una parte de tus votos, no dejarás que te obligue a romper las otras. Mira, está enojado, y no sé si alguna de nosotras puede entender completamente lo herido que está. Mi experiencia me dice que no puedes hacer nada con esas emociones, tienes que lidiar con los hechos. Rompiste su confianza, y ahora tienes que arreglarla. Una de tus mejores herramientas son tus votos matrimoniales. Sí, rompiste una parte de ellos, pero no todos. Tienes que mostrarle que todavía valoras tu palabra tanto como él. Reprimiendo el impulso de llorar, Donna intentó absorber lo que su madre le estaba diciendo. Pensó en los votos matrimoniales y se dio cuenta de que había más en ellos que solo renunciar a todos los demás. También había una parte sobre la enfermedad y la salud. Su madre continuó, no puedes apagar el amor como un interruptor de luz. Se apaga lentamente, como un fuego que se extingue si dejas de añadirle combustible. Todo lo que Steve podría haber hecho hasta ahora es decidir dejar de alimentar ese fuego. Tienes una ventana de tiempo antes de que se apague por completo, una oportunidad de hacerle cambiar de opinión. Su madre hizo una pausa, luego agregó, ahora, no sé en qué estabas pensando cuando llevaste esas fotos a su oficina. Darlene me las mostró, y fue una muy mala jugada. Nunca quieres que tu hombre tenga esas imágenes tuyas con alguien más. Pero lo hecho está. Aún puedes cambiar las cosas si tienes mucho cuidado. Donna estaba confundida. Mamá, ¿cómo puedo siquiera pensar en eso cuando él acaba de tener un infarto? Una de las cosas que los médicos le dirán es que la intimidad con tu pareja no es peligrosa, pero con alguien nuevo podría serlo, al menos por un tiempo. Ahora, déjame decirte algunas cosas, recuérdale que lo amas. Pídele disculpas, pero sin exagerar. Y está ahí para él emocional y físicamente cuando esté listo. Pero no dejes que te trate mal ni que te hiera. Si intenta algo nuevo, mientras no rompa tu vínculo, mantente abierta a ello. Donna se sintió horrorizada. Mamá, Steven nunca querría hacerme daño, y no podría dejar que eso pasara. Su madre le dio una mirada comprensiva.
No desprecies lo que no entiendes, querida. Solo recuerda que intentar cambiar demasiado no funcionará tampoco. Te amaba por quien eres, no por alguien que intenta ser una alfombra. Tienes que devolverle a la persona de la que se enamoró. La voz de Donna temblaba mientras preguntaba, ¿pero cómo puedo compensar lo que he hecho? El rostro de su madre se suavizó. Cariño, no tengo todas las respuestas, pero sé que en todo matrimonio hay cosas en las que ambos deben ceder. Quizás podrías empezar mirando esos lugares donde ninguno de los dos obtuvo lo que quería. Pero no dejes que te trate como un felpudo. Steven no se casó con una. Tendrás que descubrir cómo compensarlo. Quiero que te imagines un objetivo, comenzó su madre, su voz firme. Voy a darte una imagen mental, y quiero que te concentres de verdad en lo que deseas. Imagina a Steven en una habitación de hotel bonita, una suite grande. Está acostado en la cama, y está completamente solo. ¿Lo puedes ver? La madre de Donna siempre le había enseñado lecciones de esa manera, usando visualizaciones para enfatizar su punto. Donna no pudo evitar que la imagen se formara en su mente. Sí, lo veo, respondió Donna, luchando por no llorar ante la idea de ver a su esposo en un estado tan solitario. Ahora, continuó su madre con su conocido ejercicio mental, quiero que recuerdes la mirada que tenía la última vez que te deseaba, no, mejor aún, piensa en la mirada justo antes del momento más íntimo que compartieron. ¿Puedes verla? ¿Puedes ver el deseo en sus ojos? Donna entendió a dónde quería llevarla su madre ahora. Esta era la visión que debía conservar, la imagen de cómo sería cuando recuperara a Steve, el momento que podría usar como motivación para reconstruir lo que había roto. Sí, mamá. Lo veo. Tengo la imagen, susurró Donna, aunque el dolor en su pecho crecía. Su madre asintió. Ese es tu objetivo. Aférrate a esa imagen porque es la razón por la que estás luchando por tu matrimonio. Donna sintió una nueva oleada de culpa inundarla. No había comprendido completamente la profundidad del dolor que le había causado a Steve, la forma en que tendría que confrontar no solo la idea de su traición, sino la realidad de la misma, una y otra vez. Oh, mamá, nunca hubiera, comenzó Donna, con la voz quebrada, pero su madre la interrumpió firmemente. No puedes decir eso. Lo hiciste, y sabías en tu corazón cuánto lo heriría. Estabas con su mejor amigo y con el esposo de una de tus amigas cercanas. Tienes que enfrentar cuán grave es esto. Donna bajó la cabeza, avergonzada. Pero confío en ti, dijo su madre, su tono suavizándose. No siempre piensas las cosas antes de actuar, eso es parte de tu valentía. Pero también sé que lo reflexionarás después, porque así eres tú. Ahora, deja de lado esa culpa por un momento. Traje tu mejor atuendo y algo de maquillaje. Te vas a arreglar, y luego vas a ir a la UCI y te sentarás junto a tu esposo hasta que despierte. Donna tragó saliva. Mamá, ¿y si Bill y Darlene están allí? Su madre no se inmutó. Los enfrentarás. Y si Bill te causa problemas, le dirás directamente que llamarás a seguridad si es necesario, porque prometiste estar allí en la salud y la enfermedad, y no vas a romper ese voto. Donna respiró hondo. Las palabras de su madre eran duras, pero eran lo que necesitaba escuchar. A menos que muera, tendré que enfrentarlos tarde o temprano, pensó. Mamá tiene razón. Prometí cuidar de Steve, y voy a cumplir ese voto. En la dura luz fluorescente del pequeño baño, Donna se puso a trabajar en su maquillaje, tratando de recuperar algo de compostura. Mientras lo hacía, su mente vagó hacia el dolor que le había causado a Steve. Por un breve momento, lo imaginó con otra persona, un pensamiento que la llenó de terror. La idea de que él siguiera adelante, comenzara una nueva familia, la excluyera de su vida, era insoportable. Oh Dios,
por favor, ayúdame. No podría soportarlo, susurró. Su madre también tenía razón sobre los niños. Donna lo había visto con amigos. Cuando el padre se volvía a casar, se hacía mucho más difícil para la madre mantenerlo involucrado en la vida de los niños. El miedo a perder no solo a Esteve, sino también a su familia, era abrumador. Después de lo que pareció una eternidad, Donna tomó su decisión. Se puso de pie, enderezó los hombros y se miró a los ojos. No voy a dejar que esto llegue a tanto. Esteve me ama, y me necesita tanto como yo lo necesito a él. Lucharé por nosotros, por el bien de ambos. Mientras Donna terminaba de arreglarse, su madre regresó con su ropa y cosméticos. Siempre se refería al maquillaje como pintura de guerra, un término que en el pasado había avergonzado a Donna. Pero esta vez encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Su madre se fue, diciendo que iría a ver a los niños y asegurarse de que no escucharan nada que no debieran. Donna suspiró, casi riéndose, mientras salía de su habitación. Solo fue cuando pasó junto a un reloj fuera de la UCI que se dio cuenta de que eran las 3 a.m. No había notado lo tarde que era. Una pequeña voz en su cabeza le dijo que esperara hasta el amanecer antes de cualquier confrontación, pero la ignoró y siguió caminando. Cuando llegó a la UCI, no vio a Bill, pero Darlene estaba allí. En el momento en que vio a Donna, Darlene saltó de su asiento, con los brazos cruzados, claramente tratando de bloquear su camino. Donna se detuvo frente a ella, mirando a su amiga a los ojos. Darlene, eres una de mis mejores amigas. Si quieres ponerte del lado de Esteve, no te lo reprocharé, pero por favor, espera hasta saber si realmente habrá lados que tomar. Cometí el peor error de mi vida. Sí, estaba demasiado borracha, y no estaba preparada para que el mejor amigo de mi esposo se aprovechara de mí, pero no estoy poniendo excusas. Hemos hablado antes sobre las tentaciones, ambas las hemos enfrentado. Rezo para que nunca te encuentres en el lugar en el que estoy hoy, pero si lo haces, sé que no intentaré impedir que luches por tu matrimonio. Mi alma gemela está ahí dentro, y en mi debilidad y vergüenza eterna, no estuve con él cuando tal vez me necesitaba. No tendrá que esforzarse mucho si quiere confrontarme por lo que he hecho, pero no voy a dejar su lado hasta que esté lo suficientemente fuerte como para enfrentarme, como merezco. Mientras Donna apretaba la mandíbula, vio que Darlene buscaba en su rostro antes de mirarla profundamente a los ojos, y notó una media inclinación de cabeza. Donna sabía que entendería incluso antes de que Darlene hablara. Donna, sabes que te quiero. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Donna respiró hondo. No sé si puedo ponerlo en palabras todavía. Lo haré, pero la primera persona en escucharlo será Esteve. Necesito compartirlo, y si estás dispuesta, estaré muy agradecida si me escuchas. Pero no quiero practicarlo antes, Esteve merece escucharlo directamente. Si quieres saberlo después, o si no quieres saberlo en absoluto, tú serás la primera, lo prometo. La expresión de Darlene se suavizó. Sabes que él todavía te ama, ¿verdad? Fue allí para protegerte del chantaje de Gil, no para confrontarlo por lo que sucedió. Le dijo a Mike que se deshiciera del video y de las fotos tuyas, podría haberlas usado en el divorcio, pero no creo que esa idea se le haya cruzado por la cabeza. Donna, él es mi jefe. Si se separan, estaré con él, pero si vas a luchar por él, estaré de tu lado. A pesar de lo que viste con Bill esta tarde, él también estará de tu lado. Las cosas se movieron demasiado rápido, no estábamos pensando con claridad. Lamento lo que pensé. Cuando te desmayaste, estaba segura de que lo que hiciste fue algo fuera de lo común. Luego Mike vino y nos habló. Dijo que Gil, enfrentado con todas esas grabaciones y su abogado diciéndole que no tenía oportunidad, ha estado hablando libremente. Tu nombre no ha salido oficialmente,
parece que tu video se ha perdido. Mike dijo que estaba seguro de que lo tuyo fue algo de una sola vez. También dijo que tú eres la razón de que todo esto esté sucediendo. Solo te pido que prestes mucha atención a los temas médicos allí. Si estás bien, recuerda que él sigue siendo un poco delicado, y si vuelve a alterarse. Donna sonrió tristemente y dijo, lo sé, Darlene. Tendré que seguir el momento. Quiero que sepas cuánto aprecio lo que hiciste para mantenerlo con vida para mí. No estoy siendo dramática cuando digo que no sé cómo podría seguir viviendo si él muriera. Donna tuvo que detenerse antes de que las lágrimas comenzaran y arruinaran su maquillaje mientras entraba en su pequeña habitación, pasando junto a una enfermera que aún balbuceaba. Sintió un gran orgullo por su esposo, había tenido miedo de que Steve se viera disminuido por todo el equipo médico que lo mantenía con vida. Pero fue todo lo contrario. Su esposo parecía un gigante, con todo lo demás desvaneciéndose en el fondo. Sabía que estaba despierto. Su corazón dio un vuelco cuando vio el placer en sus ojos al verla, aunque ese brillo de amor se desvaneció. Donna, dijo, su voz sonando increíblemente profunda mientras la escuchaba a través de su pecho. No creo que podamos arreglar esto, pero he estado aquí acostado pensando en lo que dije cuando pensé que iba a morir. No es el tipo de hombre que me gusta pensar que soy. Fue el dolor hablando, y aunque no lo logremos, no quiero que pienses que te culpo por mi ataque al corazón. Donna esperó hasta asegurarse de que tenía control de su voz y dijo, «Oh, Steve, ¿no podemos fingir por un rato que no pasó nada? Solo hasta que te recuperes. No me opondré si quieres que me vaya, pero acabo de decirle a Darlene que quiero que estés lo suficientemente bien para que puedas confrontarme por lo que he hecho». Donna trató de mostrarle con su rostro que hablaba en serio. Él suspiró tristemente. «No lo sé, Dandy. Cada vez que pienso en lo que vi, la enfermera tiene que venir a darme algo para dormir, pero aún no he podido detenerme». Donna tomó su mano entre las suyas, llevándola a su pecho. «Por favor, déjame cuidarte. Dijiste que no querías morir. Dejarme pensar que yo causé esto, no puedo vivir conmigo misma si no puedo honrar todas las otras promesas que hice. Por favor, Steve, siempre has sido el lógico, yo he sido la emocional. Déjame ayudar. Cuando estés bien, podrás pedirme que me vaya, y lo haré. Haré absolutamente todo lo que sea necesario para hacer esto más fácil para ti». Mamá vino y me dio una de sus charlas. Me dijo que si realmente lo sentía, tenía que enmendar. Bueno, lo siento muchísimo. Por favor, déjame mostrarte que será mejor para ti a largo plazo también. No importa lo que hagas, te amo, Steve. Déjame demostrártelo. Sé que no lo merezco, pero por favor. Mirando sus ojos, Donna vio el dolor. Steve era el hombre más amable que había conocido, pero no iba a poder soportar esto. Sintió una punzada de culpa. «Por favor, Steve, esto va a ser demasiado para los niños, casi perderte y luego tener que enterarse de lo mío y perder a su familia todo en el mismo día. No tengo derecho a pedirlo, lo sé. Te juro que cuando estés mejor, seré honesta y dejaré que se enfaden conmigo, pero no aún. Por favor, haré lo que quieras, lo que sea necesario para hacerte esto más fácil, te lo prometo. Pero no aún». Lo único que le quedaba de orgullo a Donna era que no lloró. Steve bostezó. «Está bien, Dandy. Posponer siempre ha sido fácil para mí. Puedo hacer eso. De todas formas, tengo que dejar de pensar en todo este lío si quiero mejorar. Me diré a mí mismo que lo pensaré mañana cada vez que aparezca en mi mente. También tienes razón sobre los niños. Eso es lo otro que me ha estado preocupando. Si hubiera muerto, les habría dejado una carga de resentimiento hacia ti, y tampoco quiero eso.
Hizo una pausa, y cuando reanudó, su voz era muy grave. Puedo posponer mis respuestas a lo que siento, pero no puedo fingir completamente que no ha sucedido. Llevaré la mejor máscara que pueda por los niños, pero no puedo fingir que soy tu esposo amoroso. Tendremos que estar en habitaciones separadas. Su voz se apagó, mostrando en sus ojos más dolor del que Donna creía poder soportar. Ella se recompuso, asintió y dijo, podemos explicar que necesitas recuperarte por ahora. No te arrepentirás, Esteve. Te agradezco tanto por esto. Se detuvo de nuevo, ahogada y sin poder continuar. Esteve la miró a los ojos, asintió ligeramente, y luego pareció quedarse dormido. En minutos, escuchó el suave ronquido que había desarrollado recientemente. Antes la irritaba, pero ahora, al escucharlo, juró que si alguna vez podía dormir a su lado de nuevo, nunca se volvería a quejar. Al salir para buscar una de esas sillas para dormir que había visto en otra habitación, casi se topó con una mujer formidable que parecía encarnar el término vieja arpía. Sin rodeos, la enfermera jefe comenzó, debes ser la famosa esposa de la que he oído hablar. Eso que acabas de hacer fue arriesgado. Estaba preparada para llamar a seguridad si era necesario. Donna la miró a los ojos. No habría sido necesario, pero conozco a mi esposo y sabía que no querría dejar las cosas como estaban. Puede que aún me pida que me vaya, pero nunca lo hará sin darme la oportunidad de explicarme. No sé si yo lo habría pensado, pero también sabía que él no me obligaría a romper mis otros votos. Para ser justa con él, cuando pueda soportarlo, dejaré que vea las fotos de nuevo. Entonces podrá procesar sus sentimientos si eso es lo que quiere hacer. Todo lo que hemos hecho es posponer esto hasta que esté mejor, y también le permite estar tranquilo con respecto a los niños. Sabía que no querría lidiar con ellos ahora, no hasta que pueda levantarse y moverse. La conversación se volvió profesional, pero ocupaba solo una parte de la mente de Donna. Había ganado tiempo, ahora tenía que asegurarse de usarlo sabiamente. 2 semanas, tal vez 3, pensó. Ese era el tiempo que tenía para ganar a su esposo en una nueva relación. Estaba decidida a que, si Esteve quería reconectar, sería un momento para recordar. Desde aquel día en el hospital, hace más de 3 semanas, su madre la había inundado con artículos y estudios sobre los efectos de una pareja infiel en el matrimonio. El volumen era digno de un investigador profesional, sin embargo, la mayoría eran tan deprimentes que Donna tuvo que obligarse a leerlos. Se negaba a creer que lo que había leído pudiera pasarle a Esteve y a ella. Uno de los primeros artículos hablaba sobre cómo los esposos a menudo pierden todo interés en sus esposas después de la infidelidad. Escéptica, en las últimas 3 semanas hizo todo lo posible por lucir lo mejor posible. Se levantaba temprano para maquillarse y arreglarse el cabello antes de que Esteve se despertara. Siguiendo el consejo de uno de los artículos, evitaba cuidadosamente usar ropa demasiado provocativa. Quería que Esteve la viera como una esposa y madre leal, no como alguien desesperada por afecto. Sin embargo, era muy consciente de que Esteve apenas la miraba. Y cuando lo hacía, no podía, o no intentaba, ocultar el dolor y la rabia en su expresión. La situación empeoraba, como una bañera llena con una fuga lenta. Con el tiempo, se volvió imposible ignorar que el amor se estaba escapando. Donna estaba desesperada, intentando encontrar una forma de detener el flujo. Esteve había apreciado los cuidados que ella le había dado durante la primera semana, cuando estuvo confinado a la cama. Sin embargo, cuanto más podía levantarse y moverse, menos quería estar cerca de ella. En la visita al médico de hace 3 días, le habían dado el visto bueno para volver al trabajo de manera limitada y reanudar las actividades normales en casa. Donna se sonrojó pero preguntó si eso significaba que podían reanudar su vida íntima. El médico le aseguró que mientras fueran con cuidado, estaría bien.
Donna no había usado su ropa de dormir más sexy el lunes, pero se había asegurado de revisar a Esteve usando sus camisones normales, sin ponerse una bata. Aún así, Esteve no mostró ningún interés. Donna esperaba que solo significara que aún no se sentía con ánimos. Enderezó los hombros, decidiendo que no podía retrasar más la conversación. Llamaría a su madre para que recogiera a los niños después de la escuela el viernes y se los quedara el fin de semana, ya que Esteve aún no iba a trabajar. Eso les daría 3 días completos para resolver las cosas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El lunes podría estar yendo a ver a un abogado de divorcio. Tomando una respiración profunda, se dio cuenta de que postergarlo no ayudaría. Tenía que empezar a poner algo de vuelta en su relación o se secaría por completo. Estaba segura de que Esteve no había decidido dejarla todavía, pero no hacía falta mucha experiencia para ver que estaba sufriendo y que su resolución de abandonar el matrimonio estaba creciendo. Mientras miraba la ropa sucia en sus manos, comenzó a formarse una idea. Cuando entrara esta noche para arroparlo, podría ofrecerle ayudarlo a aliviar su tensión, algo que habían hecho durante y después de sus embarazos. Recordó lo incómoda que se sentía durante su 7º mes, y cómo lo compensaba de otras maneras, siempre ansiosa por conectarse. Solo pensar en las posibilidades para esta noche le dio a Donna algo de esperanza. Decidió que tan pronto como acostara a los niños, iniciaría alguna forma de intimidad. No importaba que fuera, siempre y cuando estuvieran cerca, sería más fácil discutir sus problemas si partían de un lugar de calidez. Llevar a los 3 niños a la cama a una hora razonable fue un desafío. El mayor, Esteve Jr., hizo una rabieta, insistiendo en que necesitaba quedarse despierto para ver las noticias nocturnas ahora que casi era un adolescente. Era solo una señal más de que los 3 niños percibían la tensión en la casa. Donna rezaba para que las cosas mejoraran y no empeoraran. Se sintió tentada a tomar una copa de vino para darse valor, pero no quería que Esteve supiera que necesitaba ese tipo de estímulo para acercarse a él. Al entrar en su dormitorio, llevaba puesto uno de sus camisones más elegantes, más sofisticado que sexy. Sentirse cohibida la hizo dolorosamente consciente de la distancia que existía entre ellos y su intimidad habitual. Esteve estaba apoyado en su almohada, con el portátil sobre las piernas. Desde el principio de su matrimonio, Donna había insistido en que el trabajo no tenía lugar en el dormitorio, era su espacio especial. Incluso había prohibido la televisión. La discusión había vuelto a surgir cuando Esteve empezó a usar su portátil para leer. Verlo trabajando despertó algo en ella, y apretó la mandíbula para suprimir su irritación. Recordarse por qué no podía hacer comentarios causó tal vacío en su corazón que se quedó paralizada a mitad de camino durante varios segundos dolorosos. La expresión de Esteve parecía desafiarla a decir algo sobre el portátil, lo que le hizo alegrarse de no haber llevado algo más revelador. Esto no iba a ser fácil. Él estaba justo en el borde de su cama tamaño king, dejándola sin lugar para sentarse. Consideró arrastrarse hacia su lado, pero decidió que podría parecer demasiado agresivo. En su lugar, caminó hacia él y se agachó a su lado. Esa posición jugaba a su favor, acercándola más a él. «Amor, ¿hay algo que pueda traerte?», le preguntó, intentando sonar casual. Los ojos de Esteve se entrecerraron mientras la miraba profundamente. «No, lo siento, pero simplemente no me interesa». Donna se había preparado para ese rechazo, pero aún así fue difícil no hacer una mueca. Respiró hondo, deseando que hubiera tardado más en rechazarla. Desde que había vuelto a casa, Esteve se había vuelto mucho más cortante. «Esteve, mi madre va a recoger a los niños el viernes después de la escuela, y entonces podremos hablar. Pero sé que podrías estar sintiendo algo de tensión». Dejó que sus palabras colgaran en el aire, luego continuó: «Estoy haciendo tu colada, y he notado cosas». El rostro de Esteve se sonrojó,
y por un momento, Donna pensó que lo había avergonzado. Pero luego escuchó la ira en su voz cuando respondió: «No, no estoy teniendo sueños. Me encargué yo mismo». «Esteve, si te hubiera querido, te habría llamado», dijo con voz firme. «Pero como ya dije, simplemente no estoy interesado». Donna tragó saliva. «Lo entiendo, pero quiero que sepas que si necesitas aliviar tu tensión, estoy aquí para ti. No tienes que hacer el amor ni siquiera hablar conmigo, pero estoy preocupada. Por favor, Esteve, todavía tengo tanto miedo de que algo le pueda pasar a tu corazón. Déjame ayudarte en lo que necesites. Puedes cerrar los ojos, y no diré una palabra». Sabía que estaba jugando con sus miedos, pero su preocupación era genuina. «Tuviste que tomar nitro, ¿verdad? Por favor, déjame ayudarte con esto». Vio su rostro relajarse un poco, pero el dolor era inconfundible cuando respondió suavemente: «No creo que pueda. Cada vez que pienso en ti, todo lo que veo son esas imágenes. La última vez, casi no llego al baño antes de vomitar». Pausó, y Donna luchó por contener las lágrimas. Cada vez que pensaba que comprendía cuánto lo había herido, momentos como ese revelaban la profundidad de su dolor. Respirando hondo, dijo: «Finge que soy otra persona en la oscuridad. Solo llámame o ven a la habitación de invitados y despiértame, lo que sea que te haga sentir más cómodo. Haré lo que sea». Intentó decirlo con ligereza, pero escuchó que su respiración se aceleraba. Entendió su oferta, y le atraía. «Lo pensaré», respondió, su voz apagándose. «Con las luces apagadas, si no dices nada». Parte de ella se sintió triunfante por el progreso que estaban logrando, pero otra parte estaba horrorizada por lo que acababa de ofrecer. Aún así, la mayor parte de su corazón estaba destrozada por el hecho de que su esposo estuviera tan herido que tenía que pensarse si podía ser íntimo con ella. «Dandy, olvidemos todo esto», dijo Esteve. Donna se sonrojó al escuchar su apodo cariñoso y lo acercó más a ella. «Mira, voy a ir al cuarto de huéspedes y prepararme. Dame 5 minutos, y me encontrarás esperándote». Recordó los primeros días de su relación. Durante su último año en la universidad, había conocido a Esteve casi por accidente mientras él supervisaba un proyecto de construcción en el campus. Un día, después del entrenamiento, literalmente tropezó con él. Avergonzada por lo atractivo que era, bromeó: «Tengo los reflejos de una atleta entrenada, dame unos años más y podré caminar y mascar chicle al mismo tiempo». Él no se rió. En lugar de eso, la miró profundamente a los ojos y dijo: «Nunca he visto una vista más hermosa en mi vida. No te dejaré ir hasta que aceptes tomar un café conmigo». Le tomó mucho tiempo creer que realmente estaba interesado en ella. Pasaron más de 3 meses antes de llegar a su cama. Esteve le decía repetidamente que no la llevaría a la cama hasta que estuviera preparada, e insistió en que tomara la píldora anticonceptiva y le avisara con una semana de anticipación para poder planear una noche romántica. La noche en que finalmente se unieron fue mágica. Esteve la llevó al mejor restaurante de la zona, seguido de un club íntimo de baile. Cuando llegaron a su apartamento, encendió una fogata y disfrutaron de vino y bocadillos mientras sonaba música suave. Ella se sintió completamente relajada y nada nerviosa cuando él la llevó a su dormitorio, donde el aroma de gardenias la abrumó. Ella le había dicho que eran sus flores favoritas, y de alguna manera, él había logrado llenar la habitación con ellas. La cama estaba adornada con sábanas de seda azul oscuro, y las velas proporcionaban un resplandor suave. Aunque se sentía cohibida al desvestirse, él se tomó su tiempo, adorando su cuerpo y haciéndola sentir apreciada. Al reflexionar sobre esa noche, Donna sonrió al recordar lo amada que se había sentido. Se dio cuenta de que había anhelado esa conexión con su esposo durante tanto tiempo. De repente, miró el reloj y se horrorizó al ver que había pasado más de media hora.
La irritación la atravesó, quería estar cerca de él, y él no estaba allí. En ese momento, un horrible miedo la invadió. ¿Y si algo le había pasado? Corrió hacia su dormitorio, imaginando lo peor, Esteve colapsado o incluso muerto, segura de que la emoción de la intimidad después de tanto tiempo podría haber desencadenado otro ataque al corazón. Aterrorizada, irrumpió por la puerta, solo para encontrarlo sentado tranquilamente en la cama con su portátil. Él levantó la vista, la vio y gruñó. «Ponte algo de ropa antes de entrar aquí, maldita». Donna se detuvo tan abruptamente que sus pies resbalaron en el suelo de madera. Se agarró al marco de la puerta para no caer, mientras la dureza de sus palabras la atravesaba. Una mano voló hacia su boca para sofocar un grito, mientras la otra se extendía como si intentara bloquear lo que había escuchado. Ruborizada furiosamente, murmuró: «Temía que te hubiera dado otro ataque», y salió casi tan rápido como había entrado. De vuelta en su habitación, colapsó en el suelo, sollozando. La realización de que él no la quería, combinada con su tono despectivo, le dolió más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Fue su último intento de conectarse con él, y el rechazo la hirió más profundamente que cualquier dolor físico. Sus lágrimas no eran solo por su propio dolor, eran por Esteve, por darse cuenta de que él estaba sufriendo de maneras que nunca había comprendido del todo. Donna no era particularmente religiosa, solo iba a la iglesia en ocasiones especiales, y nunca había rezado verdaderamente antes. Pero ahora, controlando sus sollozos, se arrastró hasta el borde de la cama, juntando sus manos y mirando hacia el techo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Rezó, no por ella, sino para que Dios consolara a Esteve y le diera orientación sobre cómo aliviar su dolor. Una pequeña voz en su cabeza preguntó: ¿realmente harías cualquier cosa para que se sintiera mejor, o es esto solo más de lo mismo? Se examinó con sinceridad y sintió un torrente de autenticidad. La voz preguntó de nuevo: ¿estarías dispuesta a alejarte de todo, irte solo con la ropa que llevas puesta, dejarle la custodia total de los niños y que piensen en ti como alguien que murió? «Oh Dios», murmuró, «por favor, no eso». Sin embargo, la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Lo amas lo suficiente como para poner sus necesidades por encima de las tuyas, sin pensar en ti misma? El tiempo pareció alargarse mientras estaba allí arrodillada, y nunca le contó a nadie sobre esa oración. Después de lo que pareció una eternidad, susurró: «Sí. Oh Dios, ayúdame, sí. Si eso es lo que se necesita». Con eso, sintió una paz que la invadió mientras se ponía su camisón y se metía en su cama solitaria. Estaba casi dormida cuando Esteve encendió la luz. Ella se incorporó, esperando expectante. «Donna, necesito disculparme por cómo te llamé. Sé que no estabas intentando nada cuando entraste así. Estaba molesto conmigo mismo por no haber ido antes y decirte que no estaba listo. Si realmente pretendiera que fueras otra persona, sentiría que estoy engañando a mi matrimonio. Cuando llegue el momento, quiero poder decirles a los niños que nunca rompí mis votos. Debería haber entrado cuando te escuché en el baño, pero tenía miedo. Lo siento, pensé que me podría sentir mal otra vez». Cuando se dio la vuelta para irse, Donna dijo: «Esteve, yo también necesito disculparme. No entendía. Estaba tratando de seducirte antes, y eso estuvo mal. Te deseo más que nunca. No me arrepiento de desearte, y nunca lo haré. Solo tengo que seguir recordándome que es culpa mía que no sientas lo mismo. En todos los años que te he conocido, nunca me habías llamado un nombre, y me lo merezco. Solo quiero que sepas que cuando corrí de vuelta, estaba asustada por tu corazón. No estaba tratando de seducirte en ese momento. Si alguna vez me olvido y trato de manipularte de nuevo,
tienes mi permiso para recordármelo, y te prometo que me detendré. Te amo, Esteve. Nunca volveré a intentar engañarte. Él la miró fijamente, luego asintió rápidamente y cerró la puerta detrás de él. Tomando una respiración profunda, ella susurró una vez más. Sí, Dios, si eso es lo que se necesita. Ese viernes, encontró una sensación de paz con su decisión. Se levantó temprano para maquillarse y arreglar su cabello antes de salir de la suite de huéspedes. Preparó el desayuno para todos y, después de llevar a los niños a la escuela y asegurarse de que tuvieran todo lo que necesitaban para el fin de semana con sus padres, limpió la cocina y comenzó a ordenar el resto de la casa mientras esperaba que Esteve apareciera. Él se había retirado a su oficina en casa justo después del desayuno y, incluso antes de que todo esto sucediera, Donna solo lo molestaba allí si era una emergencia. Cuando se acercaba la hora del almuerzo, golpeó suavemente en la puerta y preguntó: ¿Quieres que te prepare el almuerzo antes de que empecemos? No, no tengo hambre, y supongo que eso solo va a empeorar. Mejor entra, ya casi terminé de todos modos. Al entrar en la habitación, Donna sintió una tensión familiar, reminiscentemente de ser llamada a la oficina del director. El escritorio de Esteve daba a una ventana que daba al patio, con una hermosa vista de la piscina. Había girado su silla para mirar hacia la puerta, con su espalda al escritorio. La oficina era una mezcla impresionante de muebles antiguos y la última tecnología, equipada con todo lo que un profesional podría necesitar, excepto una silla extra. Normalmente, odiaba hablar con él en este ambiente, la hacía sentir como una suplicante. Sin embargo, hoy, esa falta de asientos no le molestaba tanto. La mirada penetrante de Esteve se encontró con la de ella, y se mantuvo erguida mientras él la examinaba. Finalmente, sus ojos se entrecerraron y pronunció la única palabra que había pesado sobre ellos como una espada durante las últimas 3 semanas: ¿por qué? Donna enderezó los hombros y mantuvo su mirada. No sabes lo difícil que es esto para mí. No es que no quiera explicar, es que no quiero que mis palabras suenen como excusas. He pasado mucho tiempo en una autoexaminación, tratando de entender por qué hice lo que hice. Es la única manera de asegurarme de que nunca vuelva a ocurrir. Hay razones, pero no excusas para mis acciones. Todo lo que pido es que me dejes terminar. Si quieres que me arranques la cabeza después, no dudes en hacerlo. Solo recuerda que no estoy tratando de justificar lo que hice. Hizo una pausa, estudiándolo. Él era un cuadro de conflicto, podía ver su dolor, pero también un destello de esperanza. Quería que ella ayudara a mejorar las cosas. Paradójicamente, esto la ponía aún más nerviosa, había tanto en juego este fin de semana. Mirando directamente a sus ojos, tratando de transmitirle su sinceridad, dijo: quiero empezar con lo que creo que son las razones menos importantes y trabajar hacia arriba. Esteve asintió, y Donna continuó: me sentía frustrada. Era nuestra noche de juegos habitual, y estaba molesta porque no podías llevarme a la fiesta. Notó que el rostro de Esteve se oscurecía, pero antes de que pudiera reaccionar explosivamente, continuó: eso es solo un hecho. Es cierto que no hice trampa cada vez que me sentía frustrada o enojada contigo cuando no estabas disponible. Entonces, ¿cómo se supone que debo creerte si no me engañaste antes?, gruñó él. Donna había anticipado esto. Lo sabes porque tienes mi palabra. Nunca te he mentido. No te mentí sobre Gil tampoco. He destruido tu confianza con mi comportamiento, pero mis acciones también te mostraron que no tenía la intención de volver a engañar. Esteve gritó: no dijiste nada sobre lo que habías hecho hasta que él intentó extorsionarte, eso no es ser honesta. Aún mirándolo a los ojos pero sintiéndose tranquila, Donna respondió: sabes que no tenía intención de volver a engañar con Gil.
Si lo hubiera hecho, él no habría necesitado recurrir a la extorsión. En cuanto a por qué no volví de inmediato y te lo conté, eso habría sido cruel. Gil era tu mejor amigo. Cometí un error terrible, y viste lo angustiada que estaba después de la fiesta. Me preguntaste varias veces qué pasaba, y simplemente no podía hacerme el ánimo de decírtelo. Sabía que te dolería profundamente. Sentía que era mi deber llevar mi culpa en silencio en lugar de cargarte con ella. Esperó en silencio mientras Esteve absorbía sus palabras. Los segundos se convirtieron en minutos mientras él reflexionaba sobre todo su matrimonio. Finalmente, pudo ver cómo parte de la ira se desvanecía de su expresión. Cuando habló, su voz era calmada. Realmente no creí que me hubieras engañado antes, pero ¿eso importa? Has matado mi confianza, y hay un enorme vacío en mi vida. Donna respiró hondo, casi abrumada por el deseo de abrazar a Esteve y consolarlo. En su lugar, dijo, si los deseos fueran caballos, los mendigos montarían en lujo. No he dicho esto lo suficiente, lo siento de verdad, y haré cualquier cosa para intentar hacer tu vida más fácil. No puedo simplemente decir que lo siento, necesito estar dispuesta a sacrificarme para llenar ese vacío por ti. El rostro de Esteve se volvió rojo y él respondió rápidamente, un poco de intimidad no va a cambiar nada. Aún de pie, Donna respondió con calma, lo sé. Mi oferta no se trata solo de intimidad. Entiendo que nuestros problemas van mucho más allá de eso. Ya me he disculpado por la otra noche, no fui justa. Pero no me disculparé por desearte. He estado lidiando con estos sentimientos, y eso es parte del dolor que estoy enfrentando. Podía ver la confusión en los ojos de Esteve, su ira momentáneamente olvidada. Donna sonrió suavemente. Empecé a leer la Biblia, no preguntes por qué, simplemente es algo que sentí que debía hacer. Esta mañana leí que el castigo de Eva por sus acciones fue que el parto sería doloroso, pero aún así desearía a su marido. Al ver la incredulidad de Esteve, agregó rápidamente, no me he convertido en fundamentalista. Solo me di cuenta de que necesito cambiar quién soy, y esa es la siguiente razón que quiero compartir. Una razón por la que te fallé fue porque no pensaba que era capaz de engañar, nunca había tenido ningún deseo por nadie más que por ti. Me encanta que seas mi primero y único, y me enorgullecía de eso. Dicen que el orgullo precede a la caída, y eso fue sin duda cierto para mí. Mi solución a esto es simple, voy a trabajar en ser más espiritualmente equilibrada, y aseguraré no estar nunca sola con otro hombre cuando me sienta vulnerable. Hizo una pausa para asegurarse de que Esteve mantuviera el contacto visual. Esa es una promesa que tengo la intención de cumplir. No importa lo que pase, no puedes liberarme de esa promesa hasta el día que muera. Esteve asintió, entendiendo el peso de su compromiso, incluso si eso significaba que él la divorciara. Donna sonrió, sintiendo que la tensión entre ellos se aliviaba. Además, debo admitir que estaba borracha. Sabía que necesitaba sobria para conducir, lo que significa que ya había cruzado una línea. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Sé que cuando bebo demasiado, pierdo el control de mi mejor juicio. No volveré a tomar ni siquiera una copa de vino en la cena si no estás conmigo. Esteve estuvo en silencio por un momento, y cuando finalmente habló, dijo, ¿no es eso un poco extremo? ¿Qué pasa si sales con tus amigos? Donna dejó entrever un poco de duda. Nunca más. No por el resto de mi vida. Luego agregó con una sonrisa, bueno, tal vez puedas acompañarme a tomar una copa de mi vino favorito a veces. Su expresión se volvió seria. He destruido tu confianza, pero también he perdido la confianza en mí misma. Y luego está el gran problema, confié en Gil. Me sentía más segura estando con él que con cualquiera de mis amigas.
Al ver la sorpresa en el rostro de Esteve, ella asintió para confirmar. No he mencionado que necesitaba sentirme más joven, creo que eso es solo una excusa. Disfruté coquetear con Gil, pero sabes que no soy una coqueta. Fue diferente con él porque era tu mejor amigo. Incluso cuando me besó, no estaba preocupada. Mis pensamientos se centraban en cómo esos besos podrían hacerme sentir emocionada cuando llegara a casa. Sabía que era vulnerable, pero esperaba que él me protegiera, así como sé que tú habrías protegido a la esposa de tu amigo. Las lágrimas comenzaron a formarse mientras rompía el contacto visual, mirando hacia abajo. Esteve, traté de empujarlo varias veces, pero me sentí perdida. Era como si mi mente se apagara. Sé que puedo ponerme así contigo, tan excitada que pierdo el control. Pero cuando se trató de Gil, no salió nada bien. Cuando la cordura volvió, me sentí avergonzada y decepcionada de no poder compartir esa intimidad especial contigo después. Sentí que había cambiado algo precioso por algo sin valor. Aún me siento sucia por ello. Regalé algo puro y no puedo recuperarlo. Sé que no soy la misma persona que era, y entiendo por qué estás luchando con tu atracción hacia mí. Espero cambiar eso, pero aunque haré todo lo posible por compensarte, nunca resentiré cómo te sientes acerca de mí. Donna luchó con todas sus fuerzas para evitar que la primera lágrima cayera. Este no era el momento para la autocompasión o la simpatía hacia Esteve. Lo miró fijamente. No quiero que nunca te preguntes si él era tan bueno como tú. Por favor, Esteve, si no crees en nada más, cree que mi insatisfacción con nuestra relación nunca fue una razón para lo que pasó. Eso es importante para mí. Sentía su corazón acelerarse, sin saber si era por rabia o miedo. Habiendo dicho lo que tenía que decir, estudió el rostro de Esteve, tratando de evaluar su respuesta. Parecía sumido en sus pensamientos, y le costó todo su autocontrol mantener el silencio. Mientras esperaba que él hablara, sentía cada latido de su corazón. Finalmente, él la miró, sus ojos perforando su alma como lo habían hecho la primera noche que estuvieron juntos. Donna, no lo sé. Estas últimas 3 semanas, he estado tratando de no tomar una decisión. Cada instinto me dice que te divorcie o que haga tu vida insoportable. Quiero herirte de la misma manera que tú me has herido, pero no puedo. Me doy cuenta de que te amo tanto como odio lo que has hecho. Amarte no significa que tenga que vivir contigo, ni que no pueda dejar de amarte. Pero tengo que admitir que la idea de que tú me compenses es atractiva. No hay nada que puedas hacer para arreglar esto por completo, pero tal vez haya algo más. Hizo una pausa, y Donna asintió. No será tan difícil como lo que estoy preparada para hacer. Su voz estaba llena de sospecha. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Donna sintió que su mandíbula se tensaba. No quiero darte ninguna idea, podrías pensar menos de mí si lo supieras. El rostro de Esteve se endureció. Necesito saber si alguna vez volveré a aprender a confiar en ti. No puede haber secretos. Donna suspiró profundamente. Estaría dispuesta a desaparecer de tu vida y de la de los niños. Podrías divorciarte de mí en silencio, y podríamos fingir mi muerte para que no pensaran que los abandoné. Entonces, nunca tendría contacto contigo ni con ellos nuevamente, permitiéndote encontrar a alguien nuevo para llenar mi lugar. He leído que perder a un padre a menudo es más fácil para los niños que lidiar con un divorcio. No he hecho un buen trabajo honrando nuestros votos, continuó, pero tu felicidad es más importante para mí que incluso la de mis hijos. Bajó la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Esteve desearía haber tenido un accidente fatal en lugar de salir a sobria. Habría sido menos doloroso para todos. Luchó por controlar sus lágrimas, alejándose mientras el silencio se estiraba entre ellos. Cuando no pudo contenerlas más,
salió de la habitación. Era la verdad honesta, y no quería simpatía por sus sentimientos. Después de varios minutos, logró recuperar su compostura en la cocina, moviéndose para preparar el almuerzo. Mientras trabajaba en una comida saludable, pensó, sabías que esto sería difícil. Tus lágrimas no le hacen más fácil esto a él, así que deja de llorar, Murmuró para sí misma, sería mucho más fácil si él no me hubiera hecho confesar cómo me siento sobre todo. Justo entonces, sintió los fuertes brazos de Esteve alrededor de ella, abrazándola suavemente pero con firmeza. No soy un monstruo, nunca estaría de acuerdo con algo así. Nuestros hijos te aman, dijo, su voz ahogada por la emoción. Su abrazo la emocionó, y tembló, pero logró estabilizarse. Mirándolo hacia arriba, dijo, cuando pensé en lo que haría, imaginé lo peor posible, no solo dejar a nuestros hijos, sino pedirles que me reemplazaran. No quiero lastimarlos, pero si tengo que elegir no herirte. Esteve la atrajo más cerca, no de manera romántica, sino para consolarla. No, Donna, nunca podría dejarte hacer algo así. El objetivo es limitar el dolor, no multiplicarlo. Necesito pensar profundamente sobre esto durante un tiempo. No tengo hambre, ¿por qué no pides una pizza y me dejas reflexionar solo hasta que tenga algunas respuestas? Donna estaba dividida, odiaba la idea de dejar que comiera algo poco saludable. Pero se sintió aliviada de cómo estaba progresando su pensamiento. Este no era el momento para discutir sobre comida. Miró el almuerzo saludable, pero insatisfactorio, que había comenzado a preparar. Claro, pediré una pizza de champiñones para los dos. Mientras Esteve se alejaba, respondió, eso estará bien, siempre que mi parte tenga salchichas, pepperoni y queso extra. Dijiste que querías hacerme feliz. Donna le lanzó una mirada fulminante a su espalda, se dio la vuelta y pidió una pizza de champiñones, con poco queso. Cuando colgó el teléfono, murmuró, voy a hacerte feliz aunque me cueste la vida, y tú estarás vivo para que lo haga, Buster. Esta era una pelea de la que no se rendiría, y curiosamente, eso la hizo sentir mejor al ordenar la pizza. Esteve no quería que Donna viera lo afectado que estaba por su actitud. Cuando ella dijo que deseaba haber conducido ebrio y muerto, casi estalla en un «yo también». Ese pensamiento lo horrorizó. ¿Realmente habría preferido que Donna se hubiera estrellado contra un árbol en lugar de estar con Gil? Le dolió profundamente que la pregunta no fuera retórica. Le llevó tanto tiempo responder que no se dio cuenta de que Donna había salido de la habitación. Luego, otro pensamiento se le ocurrió. ¿Qué habría hecho si Donna o Gil le hubieran llamado para decirle lo ebria que estaba? Sabía que cuando Donna tomaba una copa de más, se despojaba de la mayoría de sus inhibiciones. Era algo de lo que siempre había tenido cuidado, incluso cuando estaban saliendo, nunca se dejaba llevar hasta que estaba segura de que podía confiar en él por completo. Esteve sonrió, recordando que algunas de sus mejores experiencias habían sido cuando ella estaba un poco alegre. Pero la sonrisa se desvaneció al darse cuenta de cómo su rostro se endurecía. Gil también sabía sobre la vulnerabilidad de Donna, aunque nunca la había visto. Esteve había hablado de ello con él. Si Gil hubiera llamado, habría confiado completamente en él, así como lo había hecho Donna. Eso no excusaba sus acciones, pero le daba otro objetivo para su ira. Donna podría haber estado atrapada por las circunstancias, pero Gil había actuado de manera fría y calculadora. Donna había dicho que nadie la había empujado a beber, pero dado lo que Gil resultó ser un tipo manipulador, era probable que la animara a beber de más. Ese hijo de puta trató de aprovecharse de su esposa. Incluso en su ira, Esteve tuvo que reconocer que Donna nunca le había mentido. Sabía que si se le hubiera hecho una pregunta hipotética, habría dicho que no debía revelar un desliz ocasional. Lo que hizo Donna fue devastador, pero ¿fue fatal?
No fue una aventura, ni algo que ella hubiera planeado. No había ido a un motel ni siquiera a un dormitorio, ciertamente demostró que nunca tuvo la intención de que eso continuara. ¿Cuánto diferencian esos factores? Esteve había estado reflexionando mucho en las últimas 3 semanas, la mayor parte sobre cómo sería la vida después de divorciarse de Donna. Ayer, visitó a uno de sus viejos amigos mientras Donna pensaba que él estaba en el trabajo. El hombre habló mucho sobre el perdón. Explicó que hay realmente 2 tipos de perdón. El primero es la disposición a renunciar a la venganza sin intentar reparar la relación, lo que él dijo que es solo buena salud mental. Preguntó cuánto duele el odio a la otra persona y cuánto te duele a ti. ¿Qué le costaría la venganza? ¿Sería alguna vez suficiente? ¿Había algo que pudiera hacer para evitar que el odio lo consumiera excepto liberarlo? Este tipo de perdón te permite dejar de permitir que las acciones de otra persona controlen tu vida. No significa que debas eximirlos de las consecuencias de lo que han hecho, ni que requiera gustarles o desearles lo mejor. Lo importante es que no puedes olvidar hasta que decidas perdonar. El perdón es una decisión, no una emoción. Le urgió a Esteve a considerar encontrar una manera de perdonar a Donna, sin importar lo que pasara, ella siempre sería la madre de sus hijos y nunca podrían separarse por completo mientras los niños vivieran. Continuó diciendo que el otro tipo de perdón, que llamó perdón completo, era mucho más difícil. Involucra intentar restablecer la relación como había sido. La cuestión es que el perdón completo solo es posible si la otra parte se arrepiente y trabaja activamente para reparar lo que ha hecho. Gracias a Dios eso es tan raro que rara vez tienes que preocuparte por ello. Le puso una mano paternal a Esteve y dijo, déjame contarte una historia verdadera. Esto no se trata solo de esposas y esposos. Tuve que perdonar a mi único hijo hace unos años. Se involucró con la chica equivocada en la universidad, me robó mucho dinero y desapareció durante casi un año. No puedo decirte cuán cerca estuve de llamar a la policía por él. Luego apareció, diciendo que estaba en problemas y necesitaba mi ayuda. La chica había estado embarazada, pero ahora no pensaba que el bebé fuera suyo. Las pruebas de ADN costaban una fortuna en ese entonces, y quería pedir prestado el dinero. Quería decirle que había hecho su cama, ahora tenía que dormir en ella. Casi podía saborear lo bien que se sentirían esas palabras. Lo único que me detuvo fue la posibilidad de que pudiera haber sido mi primer nieto, y tenía que saber. Le dije eso y pagué la prueba. No era suyo, y desapareció de nuevo. Pasé mucho tiempo lidiando con mi ira y deseando vengarme por lo que había hecho. Me estaba consumiendo hasta que decidí perdonar y dejarlo ir. No le prestaría dinero, y no me importaba si alguna vez lo volvía a ver, pero me dio paz. Hizo una diferencia enorme, finalmente podía dormir por la noche y dejé de pelear con mi esposa. Luego comencé a recibir cheques por correo de su parte, sin dirección de retorno, solo notas diciendo que lo sentía mucho y que me pagaría de regreso sin importar qué. A la velocidad a la que estaba pagando, parecía que aún estaría devolviéndome cuando mi fantasma alcanzara la marca del siglo. Entonces se me ocurrió, el chico no solo estaba arrepentido, estaba tratando de hacer las cosas bien. Tenía que decidir si quería una relación con él o no. Decidí que sí, y lo rastreé a través de su banco. Lo ayudé a volver a la escuela, y sabes cuán cerca estamos ahora. Trabajando con él, pude darle el perdón completo. Él casi dirige mi empresa ahora, y es la razón por la que puedo relajarme estos días y disfrutar del tiempo con mis nietos. Gané más de eso de lo que podría haber obtenido a través de cualquier venganza que pudiera haber ideado. Esa charla fue más de lo que Esteve había podido digerir. Amaba a sus hijos y sabía lo que generalmente ocurría en un divorcio. Papá a menudo terminaba con menos tiempo y conexión, especialmente con los nietos.
Solo pensar en ello lo hacía enojar, se sentía tan injusto. Lo que realmente quería era recuperar su antigua vida, y Donna había hecho eso imposible, ¿o lo había hecho? Si estuviera buscando un reemplazo, ¿consideraría a una mujer con el pasado de Donna? Probablemente se consideraría afortunado de encontrar a alguien con tan pocas experiencias. ¿Y qué pasaba con Donna? A pesar de su promesa, ¿creía por un segundo que ella no podría encontrar a un buen hombre que la reemplazara? ¿Un buen hombre que confiaría en ella? Esteve conocía a una docena de hombres que estarían ansiosos por perdonarla y hacerla suya. Incluso antes de la historia de su amigo, se dio cuenta de que tenía que hacer algo para liberar su ira, y el perdón parecía ser la forma más fácil. ¿Era realmente el perdón una elección? Asintió. Es una elección que puedo hacer. Recordó haber leído sobre alguien que había estado en campos de concentración nazis. Pensó que era Corrie ten Boom. Recordó que el perdón es un acto de voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Steven no sabía la temperatura de su corazón, pero creía que no tenía que depender únicamente de sus sentimientos y emociones. Tenía la capacidad de elegir cómo iba a responder a Donna. Si la perdonaba, lo trataría como su decisión de dejar de fumar. Cada vez que sintiera la tentación, se recordaría a sí mismo, ya no fumo. ¿Era realmente tan fácil y tan difícil como eso? Luego vino la pregunta, ¿qué tipo de perdón? ¿Por qué estaba obligado a darle perdón completo si ella se arrepentía? Estaba claro desde esta mañana que Donna estaba tratando de hacer las paces. Si estaba dispuesta a sacrificarse para ayudarlo a sanar, ¿valía eso más para el que comenzar de nuevo con alguien nuevo? Pensó mucho y en profundidad, horas, de hecho. Luego decidió llamar a Donna para que se uniera a él. Al entrar en el salón, deliberadamente no se sentó en el sofá donde ella podría acurrucarse con él. En su lugar, eligió su sillón reclinable, la silla de papá, junto al control remoto. Donna entró luciendo muy aprensiva. Siéntate, Donna. He tomado algunas decisiones. Ella se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas en su regazo, sus ojos suplicándole. Intentó sonreír, pero sintió que salió más como una mueca. Gil irá a la cárcel por mucho tiempo, pero eso no es suficiente para mí. Voy a demandar a la empresa de Gil con la mayor demanda en la historia de este estado. Se beneficiaron de lo que Gil hizo con esas otras mujeres, al igual que él se benefició. Él te sedujo en su propiedad, en su fiesta, y lo grabó allí. Tenía la intención de beneficiarse utilizándote, y ellos van a pagar por eso. Esteve suspiró y continuó, le pregunté a Mike si podría destruir las fotos y la cinta de ustedes dos. Prometió que nadie las vería nunca, pero dijo que no podía destruir evidencia. Estoy contento de que así sea ahora porque tendré que usar esa evidencia si los demando. Esa cinta se convertirá en un registro público. Tus amigos e incluso los niños pueden verla si quieren. Espero que testifiques. Donna dejó el sofá y se arrodilló junto a su silla, mirándolo. Esteve, no soy tan valiente. La única manera en que puedo hacerlo es si me tomas de la mano. Quiero que lo hagas. Quiero que consigas lo que puedas para hacerte sentir mejor. No digo que no haré lo que quieres, pero no puedo quedarme aquí después, sabiendo que cada hombre que conozca podría haberme visto así. Si me dejas, tendré que abandonar esta ciudad. No seré lo suficientemente fuerte para enfrentar eso sola. Haré todo lo que pidas, pero a menos que estés a mi lado, no podré vivir aquí después de que eso salga a la luz. Esteve estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego se levantó, se inclinó, la alzó y la llevó a sus brazos. Había estado pensando en vender mi empresa y mudarme al otro lado del país con los niños. Eso los protegería de la fealdad, pero no podría llevarlos lejos de ti.
Supongo que la única solución es llevarte con nosotros. La sostuvo a la distancia de los brazos y dijo, Donna, no sé si podemos lograrlo. Me encanta tenerte así, pero luego veo esas imágenes en mi mente. Donna interrumpió, ¿y te enojas conmigo porque no deberías hacerlo? Mira, puede que necesitemos ayuda profesional. Acusa a la escoria de eso también. Si esos artículos son ciertos, tomará mucho tiempo. No será una línea recta de malo a bueno, habrá colinas y valles retorcidos en el camino. Habrá otros problemas que surgirán de este lío. Uno es que creo que voy a buscar una iglesia. Probablemente pasarán meses antes de que te sientas cómodo teniéndome en tu cama. Siempre querré que me aceptes más rápido de lo que serás capaz de hacerlo. Tendré que trabajar duro para no resentirme cuando no confíes en mí. Una cosa que prometo es que nunca diré algo como, ¿por qué no simplemente lo superas? Esteve, si aceptas dejarme trabajar para devolverte a la normalidad, prometo que ese será el propósito de mi vida. Esteve buscó sus ojos como si intentara leer su mente. No podía perderse su sinceridad o determinación. Donna era una mujer fuerte, pero no sabía si era lo suficientemente fuerte para lo que pretendía. Sabía que iba a intentarlo. Finalmente, dijo, ese es un precio muy alto por un desliz, ¿no? Donna se acurrucó en su pecho. Mi querido esposo, cuando tú te deslizas, puedes esperar una caída muy dura. Tienes que esperar que las cosas se rompan a menos que alguien esté ahí para atraparte, algunas veces más de una vez. Donna y Esteve observaron cómo Esteve Jr. se encontraba en su toga y birrete, dando el discurso de despedida en su graduación de secundaria. Esteve la tenía con el brazo alrededor de ella, y de vez en cuando, le daba una palmadita afectuosa. Habían sido 6 años muy difíciles. Pasaron casi 3 meses antes de que Esteve reanudara las relaciones sexuales, y más de un año antes de que su intimidad se sintiera bien de nuevo. La mudanza al otro lado del país, a un pequeño pueblo, también había sido un desafío, pero les permitió un nuevo comienzo. A los niños no les gustó al principio, pero aprendieron a amarlo. Debido a que la empresa de Hill llegó a un acuerdo en lugar de ir a juicio, una decisión sabia considerando la publicidad en torno al juicio de Hill y su condena de 30 años, la cinta nunca se hizo pública. El acuerdo de 7 cifras y la venta de su empresa de construcción permitieron a Esteve comenzar de nuevo de una manera más grande y mejor. Después de años de terapia matrimonial, Donna creía que su matrimonio estaba en buen estado. Había aceptado sus nuevas reglas y nunca las había resentido. La felicidad de Esteve seguía siendo su máxima prioridad, y aunque no había logrado llenar todos los vacíos que había creado, encontró una gran satisfacción en trabajar en nuevas formas de hacerlo más feliz. La razón por la que nunca sintió resentimiento por algunas de las actitudes, estados de ánimo y reglas que Esteve había impuesto era que nunca perdió de vista su admiración por él y por lo que había sacrificado para mantenerla. También ayudaba que aún podían discutir sobre las cosas de siempre. Tan pronto como Donna se mudó de nuevo a su dormitorio, la computadora portátil fue desterrada una vez más. Esteve se enojaba por el cambio en su menú, pero Donna se mantuvo firme. La verdadera diferencia respecto a antes del desliz era que cuando Donna decidía mantenerse firme, siempre estaba convencida de que era lo mejor para Esteve y su matrimonio. Donna acarició la pierna de Esteve mientras Esteve Jr. terminaba su discurso. No había sido largo, solo 13 minutos. Todo el asunto, desde que Hill encendió las cámaras hasta que ella comenzó a vestirse, había durado 1 minuto menos que el discurso de su hijo. Sin embargo, esos pocos minutos habían hecho tambalear todo su mundo y casi lo destruyeron. Estoy tan orgullosa de nuestro hijo, cariño, casi tanto como de ti. Te amo, Esteve. Esteve estaba mirando a su hijo, y era imposible no ver su satisfacción. Yo también te amo, cariño.
Me has hecho el hombre más feliz del planeta. No veo cómo la vida podría ser mejor. Donna tragó el nudo en su garganta y pensó, pero lo será. Me aseguraré de eso. Lo prometo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.